Primera de Juan, capítulo 3, concretamente el versículo 3, y que irá unido al versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Que Él pues quiera bendecir esta su palabra. Sin duda que para darle a este texto que hemos leído la correcta interpretación, es preciso tener en mente la enseñanza que viene del versículo 2, que reza de esta manera: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sin tener esto presente, no podremos darle el verdadero sentido a esta palabra, a esta enseñanza que esperamos exponer. Veamos la primera palabra, la que empieza el texto del versículo 3, y versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esta preposición y, se nos quiere decir con esta conjunción que el contenido de este versículo 3, su enseñanza está íntimamente ligada a la enseñanza del versículo 2, que reza también: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que si cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O, digámoslo de otra manera, la enseñanza del versículo 2, en aquel en quien verdaderamente ha producido efecto la palabra, le lleva al contenido del versículo 3, que reza: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él purifica así como Él es puro. De ahí vemos que, como vemos, y hemos de interpretar los textos aislados sin su debido contexto, el que, como es concretamente este versículo 3, que hoy va a ocupar nuestra atención, ello ha llevado a muchos a darle una interpretación, me refiero a los que aíslan el texto del contexto, a una interpretación equivocada. Y quiere el Señor, quiere Él, librarnos a nosotros de semejantes errores. Tengamos como cosa cierta que el apóstol Juan, en este versículo 3, Juan aquí no está dando un mandamiento, como ocurre en otras ocasiones. Aquí no es ningún mandamiento, sino que es una exhortación. No es hacer o dejar de hacer esto o aquello. Todo aquel que tiene esta esperanza, el tal se purifica a sí mismo. ¿Qué purifica? La esperanza. No dice debería, tengamos esto bien sabido. La enseñanza de este versículo 3 no es un deber que hemos de hacer nosotros, no es que nosotros hemos de empezar a purificarnos para ser santos, más bien lo que aquí que hemos de entender aquí, ello es una consecuencia, resultado
Es un resultado de haber entendido el versículo 2 que reza de esta manera: amados, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Más bien ahí vemos ello. Es una consecuencia, es un resultado de haber entendido ya el versículo 2. La cosa es tener esta esperanza de lo que hemos de ser y que le veremos a Él tal como Él es y que seremos semejantes a Él. Y ello, estar convencido de esta inevitable verdad, ello produce, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que la convicción de lo primero nos lleva a lo segundo, al versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. O sea que esto del versículo 3 es una declaración, algo que acontece como resultado de haber sido introducido en la doctrina implicada en el versículo 2. Así que es consecuencia de ello. Y así hemos también de mirar nosotros, de entender las Escrituras, siempre consecuencia de lo anterior. Dicho de otra manera, la idea no es que tenemos que mirar de esforzarnos en ser santos para llegar a poder ir al cielo, no es eso la cosa, pero ese concepto es un gran error, esforzarse a ver uno. Por las obras de la ley nadie podrá ser salvo. ¿Por qué? Porque nadie es capaz, tiene la posibilidad de poder llegar a ser perfecto como se demanda. La cosa realmente es muy diferente. La enseñanza aquí es que porque he sido salvo por la gracia de Dios, he recibido una nueva naturaleza y ese espíritu, ello me hace llevar a hacer buenas acciones, aquellas cosas que a Dios le agrada. Y en la meditación que Dios da capacidad, evita así hacer todo aquello que sé que a Dios no le agrada. Esto lo tiene también el creyente. En su deseo de agradarle a Él, procura evitar que no haya nada en mí, nada que a Dios no le agrada. Y esto es la doctrina general. Somos salvos nosotros, no por obras que hayamos hecho, sino que somos salvos por la gracia de Dios. Su gracia ha venido, nos ha alcanzado. Gratitud que va a redundar para toda la eternidad. No cesaremos nunca de alabarle y glorificarle en aquel entonces pensando, ¿qué era yo? ¿Y por qué estoy yo ahora aquí, gozando con otros tantos que como yo fueron salvados de la perdición en la que nos encontramos? Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esto es lo grande también que experimenta el creyente. Su gracia, si soy lo que soy, es por su gracia. Y respuesta, su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque Él me da el ánimo, las fuerzas para serle fiel. No que yo pueda, no que yo quiera, no que yo tenga esa capacidad no, Él es, al llamarme, Él me capacita para ser lo que Él quiere que yo sea. Un heredero del reino de los cielos, uno que habrá de ver a Dios. Querida alma, hemos parado
a considerar, a mirar esta expresión, que nosotros hemos de ver a Dios. ¿Pero qué es Dios? ¿Qué sé yo? ¿Qué ojos tengo yo para poderlo ver a Él? ¿Qué es Dios? Pues esta es la verdad de la palabra de Dios. Le veremos tal como Él es. ¿Cómo será eso? No nos adelantamos porque nuestras mentes corruptas siempre se van por la tangente. Y todo eso será por la gracia de Dios. ¿Estaremos allí? Sí, es verdad. Nos estamos adelantando a aquel entonces que no sabemos cómo puede ser. Pero estaremos allí por la gracia de Dios. Porque su gracia ha obrado que seamos así para con Él, que le amemos a Él, que le busquemos a Él, que rechacemos todo lo que hay en nosotros, que a Él no le agrada. Esto es su gracia en nosotros, obrando, operando, como en esta mañana, como en otras mañanas y otras tardes. Podemos, por su palabra, que Él la utiliza para que lleguemos a esta perfección santa a la cual Él nos llama. Y esta realidad que se ha operado en cada uno de los verdaderos creyentes, eso es lo que ahora le hace a Él, a cualquiera que, como Él, ha sido objeto de esta bendita gracia de Dios. Cualquiera que Él ha recibido esta gracia, procura agradarle a Él en todos, porque es una bendición recibida de Él, un deseo que Él ha puesto en nosotros. Como Él ha sido, así nosotros también lo hemos de ser. Eso es lo que Pablo le hace ser lo que es. Y eso es lo que aquí justamente debería ser con nosotros también. Pablo era también su deseo, su anhelo de querer hacer. Ya conocemos de él sus escritos. Si nosotros no tenemos por hijos de Dios y como resultado sabemos que cuando Él se manifieste positivamente, sabemos que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y para esto, para verle tal como Él, no lo podemos ver así, tal como somos, sino seremos cuando seamos semejantes a Él. Qué grande es esto. Qué grande es si esta enseñanza, como otras tantas, esta por ejemplo, qué grande es que el Señor opere en nosotros. Señor, ¿por qué no puedo yo ser como tú eres? Para aquel entonces verte como tú eres. Señor, ¿por qué no ayudas a este pedazo de carne podrida? ¿Por qué no le ayudas tú a ser como tú quieres que sea? Ese es el deseo del verdadero creyente. Se da cuenta, es consciente que no merece a lo que ha sido llamado, que no lo es, ni hay capacidad siquiera, pero sabe que debe ser, porque así Él lo quiere, que seamos como Él es. Qué cosa, qué herencia que nos ha tocado, querida alma. ¡Qué bendición! ¿Cómo deberíamos de sentirnos agradecidos? Señor, dime por qué. ¿Por qué tú me has elegido a mí tan grande pecador? ¿Por qué? No lo entiendo. Pero así es. Él se complace en salvar grandes pecadores como Saulo de Tarso y quien quiera parecido a Él. Él se complace en salvar a pecadores como tú y como yo. ¿Y por qué Él nos ha salvado? Aquí estamos. Aquí estamos no para contar chistes, no para hacer reír, no para hacernos graciosos, para aprender a darle a Él la gloria que Él se merece, porque Él ha hecho tanto por mí, Él ha hecho tanto por este que no le buscaba, este que no quería andar detrás de Él. Nos ha apartado, dándonos un nuevo corazón, una nueva forma de sentir. Antes sentíamos el deseo de lo vano, lo vanaglorioso, lo perverso, y ahora todo eso nos repele, lo rehusamos porque no es ir con Él. Qué bendición cuando uno llega a esta expresión. Qué cosa, qué herencia que nos ha tocado. Sí, pero atendamos bien.
aún todavía es una esperanza. Todavía no estamos en aquel entonces, es una esperanza que abrigamos. Aún todavía no somos lo que hemos de ser. Estamos lejos todavía y hay mucho para recorrer todavía. Todo esto está en futuro. Es un más allá. Todavía no soy yo lo que debería ser. Y cuando leo su palabra, cuando leo la vida de santos hombres que hijos de Adán como yo, ya llegaron a ser tan grandes sus escritos, que aun cuando los leemos nos conmueve y nos avergüenza de que nosotros no podamos ser imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué soy yo uno de estos? Tú que me conoces, tú que sabes muy bien cómo soy yo. Qué bien que me porto delante de los hermanos y qué mal que me porto delante de ti. Señor, porque tú eres tan bueno con este pecador. Ahora, vivo solo en la esperanza de aquello que seré, pero que todavía no lo soy. Y esa es la esperanza. Ser lo que todavía no soy. ¿Y qué pasa ahora? Voy a vivir esa vida que todavía me queda vivir aquí. Voy a continuar viviendo de esa forma, de esa manera abajo, como si no tuviera ninguna otra esperanza. ¿O no? Así dejados, despreocupados viven los que no tienen esta esperanza. Salgamos a la calle y ahí los vemos, sin un rumbo espiritual, sin deseos ni interés. Aunque les hablemos, les repele nuestras conversaciones, esta esperanza. Y no tienen esperanza porque no creen. Es la fe, el creer en la enseñanza del versículo 2 que no hemos leído. Amados, ahora, no mañana. Ahora somos hijos de Dios. Querida alma, esto es para ti también como para mí. Tú que has venido aquí, tú que te has levantado, que podías haber ido a otro lugar, y has venido aquí, este lugar tan serio, donde quizás te señalan lo que eres y quizás te ofende. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Si ya sentimos el solo hecho de venir aquí, juntarnos con los hermanos, cantarle a estos cánticos tan preciosos que le cantamos, oír su palabra como la que oímos, solamente eso ya nos anima, ya nos hace sentirnos amados. Pero sabemos, esto es ahora, pero sabemos, ahí queda algo más grande todavía, pero sabemos cuando Él se manifieste, en aquel entonces, sea cuando sea igual, pero llegará el momento cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Lo que ahora no somos. Tenemos tantos defectos, tantas contrariedades en nosotros, tantas formas de ser que no le agradan, pero sabemos. Y este saber solamente nos debería empujar. Señor, ¿por qué me dejas que no sea lo que he de ser ya, ahora? Sabemos que cuando manifestaremos, porque le veremos. Qué precioso será. No lo podemos, y mejor que no nos imaginemos, porque cualquier imaginación que hagamos, erraremos. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué precioso es esto. Lo que hace mantener viva la esperanza en aquello que se nos enseña aquí en este versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos. Queda algo más grande. ¿Estás contento ya con hemos venido aquí, hemos cantado y todavía lo que nos queda en este día santo para Él? Lo que nos queda todavía. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Queda todavía el telón, que se descorra por completo el telón, lo que hemos de ver. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos lo que ahora anhelamos ser y que no somos.
perfectos. Ahora tenemos esta esperanza, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Queridos hermanos, qué grande es esto. Por lo tanto, esa esperanza, esto tan glorioso, mientras tanto nos deja aquí vivir dejados, despreocupados. Es tan grande, esta fuerte, la esperanza que nos ha dejado vivir ociosos, como muchas veces nos conducimos como si no hubiera estado quedando ocioso. La esperanza tiene tal fuerza que ahora opera en nosotros. La ociosidad, cuando nos paramos y pensamos lo ociosos que somos, y cuando pensamos en esta esperanza, esto nos hace, pero yo soy esto, y ahí peleamos ya con nuestro propio yo. Así como hemos sido instruidos en el versículo 2 que nos decía, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos deseado, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos futuro semejantes a Él. ¿Qué afirmación debería ser? Tú que esta mañana misma yo voy a ir con los hermanos a fingir lo que no soy, voy a ir a portarme como no me porto en otros lugares. Ahora esto, Señor, pero con toda esta imperfección que todavía hay en nosotros, seremos. Ya no seré más hoy. El teatro que hoy he hecho o hago con otros, ya no será más así. Seremos semejantes a Él, sin hacer fingimiento, sin hacer intentos de aparentar mejor. Seremos semejantes a Él. El Hijo de Dios, el creyente, ahora ya quiere, porque se da cuenta que no. Pero con todo el Espíritu Santo que mora en Él por la gracia de Dios, ya quiere comenzar a ser semejante a los creyentes, a los santos. El Espíritu que hay en Él no le deja dejar solo para luego, para más tarde. Ahora ya quiere ser movido como Dios quiere que viva. El creyente verdadero sabe que vive todavía en pecado y pecamos. A veces nos cuestan lágrimas, a veces nos cuesta tristeza de ver lo que deberíamos ser y no lo somos. Pero quiere ser como Dios. La esperanza no le deja intranquilo, ocioso, y ello le hace ser activo. Y observemos el versículo 3 también. Y todo aquel que tiene esta esperanza, bienaventurado eres tú, querida alma, si te sientes como yo, pecador, que quieres ser mejor de lo que eres, pero como yo no eres mejor que ayer. Y quizás a veces en ciertas cosas, quizás hasta peor que ayer. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Así es que hemos de pararnos y pensar, ¿qué soy yo? ¿Qué debería ser? Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Allí vemos la esperanza no le deja quieto. Está ahí dándonos golpes, dándonos toques. Tú, esto, lo otro, fíjate aquel, fíjate lo otro, y tú no eres igual, aparentas o quieres demostrar, pero fíjate tu interior, en tu soledad, en tu intimidad o lo que sea con otros, tu relación con otros, párate. Todo aquel que tiene esta esperanza, qué bueno es precioso. Aunque somos, querida alma, aunque somos pecadores, aunque somos conscientes que deberíamos de ser lo que todavía no somos, todo aquel que tiene esta esperanza, gracias a Dios, porque aunque no somos perfectos, aunque hay todavía mucho que aprender, todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo. No yo me purifico, no, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en mí, este es el que me sacude, este es el que me hace hipócrita, falso,
tú me haces sentirme avergonzado. ¿Por qué? Porque no soy lo que ya debería de ser. Después de tanto tiempo, todavía fulanito, menganito, todavía me tiene que reprender. Pero ¿tú qué haces? ¿Tú qué dices? Sí, querida alma. ¿Qué es Dios? Dios es puro. Dios es pureza, santidad, sin ninguna tinieblas en Él. Esto es el Dios a quien deseamos amar, a quien queremos y debemos imitar. Él es pureza, santidad y nosotros debemos mirar ser semejantes a Él. Y eso Dios, y esto mismo, quiere ser ya el creyente verdadero, aunque no lo es, pero lo anhela. Él ve y cada noche cuando se va a acostar, a olvidarse, dejarse de todo, se para y piensa, Señor, ¿por qué no soy mejor? ¿Por qué aquel ora, aquella otra? ¿Por qué con aquel, con aquella otra? ¿Por qué yo no me he conducido como un hijo tuyo, como un santo tuyo? ¿Por qué no? Y ahora quiere ser como Él es. Sí, una cosa está el querer y otra cosa es el hacer. Pero quiero, y donde hay querer, por lo menos el Señor nos ha dado ruego, que roguemos, que supliquemos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo santifico yo, lo honro a Él. Procuro yo ser semejantes a otros santos, a otros creyentes. Él es Dios puro. Yo también quiero ser como Él es. Sed imitadores como hijos amados. Y si Él es puro, yo debo anhelar. Sé que en mí no están las fuerzas, pero en Él sí. Entonces yo debo doblar mi rodilla y debo ponerme delante. Señor, mira esta basura que te quiere honrar, pero no puede. No hay fuerza, no hay capacidad, no hay deseo. Señor, ven y obra con tu santo poder. Tú que lo has hecho en tantos otros. No vamos a mencionar. Tú que lo has hecho en tantos otros. ¿Por qué? ¿Por qué no en mí también? Yo también deseo ser de tus santos. Yo quiero ser semejantes a ellos. Yo también. Se purifica el creyente a sí mismo, así como Él es puro. Eso es lo que hemos de anhelar también. El creyente se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo también quiero ser puro. Yo lo anhelo. ¿Y por qué lo anhelo? Porque no lo soy. Porque lo veo, tu Santo Espíritu me hace ver que no lo soy, que soy un indigno, que merezco la condenación eterna, pero no que sé lo que eso puede. He aprendido mucho ya, o no tanto como debiera saber, pero sí he aprendido mucho de lo que es el castigo eterno, donde irán todos los condenados, todos los rebeldes, todos los que no quieren ser semejantes a Él. Y eso me debería dar pavor, me debería dar, y yo podré ser un ejemplo de otros que vendrán también donde yo voy si no me enmiendo. Yo voy a ser ejemplo de otros para que otros me sigan, me acompañen juntos allí, a aquel lugar de tormento. Oh, que el Señor nos guarde a todos y nos haga pensar, no sea yo semejantes a los tales. ¿Veis cómo el versículo 3 de aquí de nuestro texto? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así. Es el efecto, ello es el efecto, es el resultado de la enseñanza del versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿tú eres uno de ellos? ¿Tú tienes de verdad esta esperanza? Y te das cuenta que no puedes, pero mira, no desespere.
Y sabemos que todo aquel que tiene esta esperanza se manifiesta. En Él se manifiesta. Seremos semejantes porque le veremos tal como Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo puedes purificarte? Pues ya has dado el primer paso en este día santo. El venir donde se juntan otros también como tú, que desean todos juntos, los unos a los otros. Nos estimulamos, nos ayudamos, procuramos. Conocemos todos que no habemos ninguno perfecto, pero queremos serlo. Aquí está, y para ello Dios ha instituido la santa predicación, para que domingo tras domingo y cada vez que sea, Dios la utiliza para enmendarnos, para hacernos ver, para que doblemos nuestras rodillas, que no tienen muchos callos, aunque es la parte del cuerpo que es la más dura, no tienen muchos callos por falta quizás de arrodillarnos más de lo que debiéramos hacer. Pero yo, queridos, ¿qué se nos enseña? Pues ahora somos hijos de Dios. Esto hemos de pararnos y preguntar. El texto dice, somos hijos de Dios. Y yo debo examinarme a mí mismo. Pepe, tú, fíjate, tú has leído bien. ¿Tú quieres ser hijos de Dios? Señor, tú me conoces mejor que yo a mí mismo. Obra tú, haz tú en mí lo que yo no puedo hacer, lo que yo no soy capaz y casi hasta ni quiero, según cómo se vean las cosas. Casi ni quiero, por ello, Señor, obra tú, opera en este podrido corazón, obra tú en esta mente mala, fea, todo lo que hay, ahí está. Señor, obra tú en este ser, que pueda ser no solo para alabarte y bendecirte en el día postrero, que a su vez yo pudiera ser también un ejemplo para otros, que otros puedan también sentirse avergonzados de cómo yo vivo. Obra en mí, Señor, de esta manera. Sabemos que cuando Él se manifieste, va a ocurrir algo. Cuando Él se manifieste, va a ocurrir algo. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esto es la doctrina que encierra estas palabras, ¿vale? Ahora yo por mi parte ya creo que soy un creyente. Yo me junto con creyentes, yo voy aquí, yo hago esto, yo leo la Biblia, esto, lo otro. Creo que soy ya un creyente, ¿vale? Un hijo de Dios, muy bien. Si tal soy, debo pararme y considerar cómo me afecta a mí esta misma enseñanza. Pepe, tú que predicas a otro, no te predicas a ti mismo. Pepe, tú que quieres ver en los demás que produce un efecto, tu predicación, ¿lo ha producido antes en ti? ¿O que eres un falso como los demás? ¿O cuánto necesitamos, queridos, que el Espíritu Santo obre por su palabra en nuestro propio corazón para que no nos engañemos a nosotros mismos? Como hijo de Dios que profeso ser, necesariamente esta doctrina me mueve a algo. La doctrina bíblica siempre produce un efecto. Y no puede ser que yo aprenda esta lección que quede indiferente. No puede ser. Algo anda mal en mí. Que yo oiga esto y me quede indiferente como si no hubiera estado aquí. Como los que no tienen esta esperanza, vayamos a la calle, pero ellos no piensan y no seré yo igual que los demás. Lo único que me diferencia es que yo entro aquí y los otros no entran. No, eso no puede ser, no debe ser. Creyente, esto no debe ser. Si me creo un hijo de Dios, y si como tal sé que estoy destinado a la gloria eterna, si esto me lo creo de verdad y que veré
me veré tal como soy, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que siempre estaré con Él en su presencia. Esto es para los verdaderos hijos de Dios que pelearon aquí la buena batalla de la fe. Los que pelearon y con la ayuda del Espíritu Santo fueron más que vencedores. Sin mancha y sin arruga. No se nos condenará de nada. No se nos dirá, tú no eres apto. Tú no has limpiado tu corazón. No eres entonces como si Juan el apóstol nos estuviera diciendo, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, se hace puro. ¿Qué significa esto? Se purifica, no solo que procuro que el pecado todavía reside en mí, procuro que ese pecado que está todavía en mí, aunque aquí no lo aparento, pero salgo afuera y lo veré claramente, el pecado que todavía mora en mí, procuro que no reine, que no se haga Señor, que no gobierne en mí. Y esto es lo que normalmente hace el pecado, que no reine en vosotros, que no more y se enseñoree de mí, sino que como nacido de nuevo, lo fácil que me es dejarme enredar por el pecado. Ir contra la ley del Señor me es muy fácil, muy ligero, pero qué difícil es enderezar por el pecado. Procuraré evitar con todo mi ser, procuraré allí donde yo no puedo alcanzar, que hay largo trecho, yo procuraré encomendarme a aquel que todo lo puede, como lo ha hecho en otros, quien convirtió a Saulo de Tarso, quien le hizo aquel que amenazaba de muerte a los seguidores de Cristo, que los torturaba, quien lo convirtió de tan perverso pecador en el gran apóstol del Señor Jesucristo, el mismo Señor yendo hacia Damasco. Ahora se te acabó tu odio por los cristianos. Y así el Espíritu Santo es bueno y necesario que actúe en nosotros también. Todo aquello que le venga, pudiera serme de ocasión, debo pelear contra ello. Debo resistir. La cosa es que, como hijo de Dios que soy, o procuro ser o presumo serlo, no solo me propongo no pecar, no solo ello, sino que evito la posibilidad de todo aquello que de alguna manera me pueda hacer pecar. ¿Cómo? Pues evitándolo. Pepe, tú ya conoces, no es de ayer que tú eres creyente, tú ya conoces la astucia del enemigo y él te conoce a ti y sabe cómo hacerte caer. Tú sales de tu casa como que se va de paseo. Párate y piensa el peligro que corres. Sin dudar, como hijo de Dios que soy, tengo el deseo de ser como Él es. Como Él es, debo procurar ser y anhelar cosa gloriosa. Que un creyente pueda sentir esto. Cosa grande. Algunos, quizás herederos, se sienten tan satisfechos porque van a heredar esto o aquello. Un reino o esto o lo que sea. Pero el creyente tiene un gozo indecible en la herencia de los santos. El Espíritu Santo, cosa gloriosa, está de su parte, del creyente, para asistirlo. Y puedo también, lo mismo que digo una cosa, digo la otra. Lo mismo que me he visto en muchas situaciones difíciles en las que pensaba que no iba a salir ileso.
doblando mis rodillas, he visto como la gracia de Dios se ha compadecido de un gran pecador, evitando que así cayera como otros tantos caen. Él es puro. Y yo también deseo ser puro. Porque esto es lo primero que en el creyente se da cuenta. Soy diferente. Él me ha hecho que sea puro y debo ser puro en toda mi forma de ser, en mi hablar, en mi dar a entender, que no dé a entender otra cosa de lo que no soy. Procuro no asociarme con nada ni con nadie que me pudiera ser freno a este fin que tanto deseo, ser para la gloria de Dios. El creyente debe esmerarse, debe procurar alcanzar este fin. Y no hay cosa mejor que doblar las rodillas. Señor, tú conoces con quién tienes tú que trabajo. Tú sabes con quién tienes tu trabajo y qué trabajo. Pero tú puedes sobre todas las cosas. Y a ti me encomiendo y a ti deseo que tú operes en mí para no venir yo a ser como muchos que nunca perseveraron en la fe. ¿Cómo puedo agradecerte, Señor, siendo como Él es? ¿Y cómo es Él? Puro. Él es puro. Pues así yo también debo ser puro. Yo debo anhelar la pureza, la santidad. Yo sé que eso es cosa eso es cosa muy... No, Señor, yo debo anhelar, que no llegue o que doy unos pasos. Pues bueno, yo quiero anhelar, desear, como Él quiere que yo sea. Purificarme a mí mismo para ser puro como Él es puro. Ahora, atendamos a esto, queridos. ¿Cómo me purifico yo a mí mismo? Yo deseo ser puro, ¿vale? Pero ¿cómo lo hago? Por las obras de la ley nadie. Y esto es muy importante también y necesario saberlo. No podemos ser descuidados en esto, dejarlo ahí, como no puedo, lo dejo ahí tranquilo. Como nos lo presenta el apóstol Juan, su primera epístola, en el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza, en esto es lo esencial. Y aquí hemos de ver a qué esperamos nosotros. ¿A qué? Estamos viendo que tropezamos aquí, tropezamos allí, esto, lo otro, lo demás. Todo aquel que tiene esta esperanza, y yo tengo que pararme, tengo yo verdaderamente, sin engañar a nadie, tengo yo verdaderamente esta esperanza, anhelo yo, deseo yo lo que los santos hombres de Dios han conseguido por dedicación absoluta al Señor. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Y esto es lo importante para ti y para mí. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, el tal confía en que ha de ser con Él como Él es para siempre. Bien como ha oído, Él es puro también. Puro, la pureza, pero qué lejos está de mí eso, la pureza. Y ha de estar siempre con Él. Sí, Él es puro y yo soy impuro. Yo no llego ahí, yo no soy. ¿Será posible que las dos podamos convivir juntos? Él es puro y yo soy impuro, pero eso puede ser posible que los dos podamos convivir juntos y para siempre, no solamente unas horas, para siempre ser puro, convivir con los puros ha de ser para siempre, porque los verdaderos puros viven para siempre en su pureza, siendo el puro como yo impuro. Por eso es necesario que el que tiene esta esperanza en Él, se purifique así como Él es puro. Es necesario, se nos requiere que cada uno se purifique así como Él es puro. Fijémonos que el purificarse uno a sí mismo es un proceso activo.
Se purifica a sí mismo. Se purifica, no que otro lo purifica, no es eso. Él se purifica a sí mismo, a sí mismo. No dice que yo lo que tengo que hacer es confiar solo en Él. No es confiar solo en Él. No es abandonarme a Él. Echarme en sus brazos, como dicen, o tú échate a sus brazos y verás qué bien te va. Y Él ya lo hará todo. Si tú te echas a sus brazos, Él lo hará todo. No, y la verdad no es así. Porque no es así de fácil echarme yo a sus brazos. Resalta que el que tiene la esperanza tiene una actividad, tiene algo que hacer, no para ahí, se purifica. Una acción. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, se purifica a sí mismo, no se duerme en los laureles. El creyente, yo sí he estado, pues ahora ya, pero luego ya llego a casa o llego aquí, me encuentro con este, con el otro, y ya se acabó mi deseo de purificarme. Se purifica a sí mismo, no que está ocupado en purificar, sino que se purifica y está activo. Pero atendamos también, no erremos, porque es fácil a veces caer en los errores. No está activo para conseguir la salvación, sino que porque ya ha sido salva, y aquí está la cuestión, la salvación no la buscamos, porque no queremos tampoco. Cuando estábamos perdidos, nosotros no buscábamos la salvación. Por eso no es que yo busco la salvación, sino que porque he sido salvo de la ira venidera, es por eso que se ocupa en la salvación que ya ha obtenido. El que ha sido salvo, el problema es ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es un juguete, no es ir al cine y ver una película de santos o de aquí o de allá. Es ocuparse, ocupaos. Se requiere purificar toda suciedad. Este corazón sucio, tengo que purificarlo, limpiarlo de toda esa suciedad que he venido acumulando durante años. Purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Purificaos. Su andar por este mundo se le pegan muchas cosas. A todos somos como el imán que atrae otros alambres, otras puntas o cosas. Atrae y así todo nos atrae y se nos engancha. Pablo nos da la misma enseñanza, pero utilizando otros términos, como tenemos 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, si lo localizo, 1 Corintios 7, 1 creo que es, en cuanto a las cosas, no, pues no va a ser esto, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre, no lo sé, no lo tengo bien apuntado, no lo tengo, pero bueno, las promesas del Señor nos ha hecho o nos debe mover. Es esto lo que nos debe hacer, nos deben mover las promesas del Señor, que sepamos que no estamos solos, que no nos salvamos porque nosotros somos unos valientes, sino que nos salvamos, llegamos hasta la final, porque Él nos viene sosteniendo, manteniendo, como aquellos santos creyentes que alguna vez cayeron, pero la gracia de Dios los volvió a restaurar. Sí, querida alma, así es. Limpiaos, purificaos de toda contaminación del mundo. Y hemos de empezar también nuestro trabajo por aquí, procurar no contaminarnos,
con esto, con lo otro, que nos es, y se nos presentan caramelos dulces para que pasito a pasito vayámonos acercando para ver esto, para ver lo otro, poquito a poco. A mí me gusta ver según qué programas religiosos, pero antes de que venga este programa hay una dulzura contraria, y por eso digo, fuera. Ya sé por dónde vas, quieres cautivarme, quieres cogerme, conoces mi debilidad, conoces mi flaqueza, no vencerás porque el que está conmigo es más fuerte que tú. Y así hemos de procurar también nosotros, queridos. Debemos alejarnos de todo lo que pudiera ensuciarnos. Y debemos de saber qué es lo que es sucio y qué es lo que es limpio. Debemos saber distinguir, que yo me he podido apreciar en cristianos que no saben distinguir qué es sucio y qué es limpio y se revuelven por ahí con una cosa y con otra, porque es que mi conciencia, no es cuestión de tu conciencia, es Dios quien no quiere ciertas cosas, como el marido celoso. No es que observa que su mujer cómo va, cómo se conduce, con quién anda, quién deja. Es esto porque soy celoso y procuro, como veo lo más mínima, ya empiezo a estar inquieto. Pues así, Dios, nuestro Dios es un Dios celoso. ¿Qué quiere decir? Que nos quiere totalmente para Él, como el esposo celoso quiere a su mujer totalmente para Él. Y sería tremendo ver que coquetea con otra persona. Así Dios no quiere vernos a nosotros, su iglesia, vernos coquetear con inmundos, con gentes que no le aman a Él. Bien, pues todo esto, como dice Colosenses capítulo 3, añadiendo poco más aquí, Colosenses, a ver si lo localizo, 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y esto debe ser para nosotros un acicate, debe ser para nosotros algo. Mira lo que dice aquí. Y yo que soy tan frágil, voy a dejarme llevar para dejarme engatusar. Todo esto que desaparezca de mí. Yo soy un hijo de Dios y Dios quiere que yo me conduzca. No solamente que los hermanos me vean, a mí, que los hermanos me vean, a mí no me va a pasar nada, no me van a hacer ningún favor ni nada. Es Dios quien me puede estar viendo y yo es a Dios a quien tengo que dar cuenta. Y se acabó, no hay más. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es otro mandamiento que nos invita a dejarnos recrearnos en lo terrenal. Poner la mira en las cosas de arriba. Y aquí vemos de nuevo cómo recae sobre mí la actividad. Yo soy quien tiene que poner la mira. Yo soy quien tengo que hacer mover a mis ojos. No dejarlo ahí a ver si tengo sueño. No, yo soy quien tengo que mirar hacia arriba. Y si realmente he entendido la predicación bíblica, si creo que soy un verdadero hijo de Dios, ¿crees, Pepe, de verdad que tú eres un hijo de Dios? Y cuidado, no te conduces como corresponde a un hijo de Dios. Repréndete a ti mismo. No quieras hacer un santo delante de los demás y luego tú eres un demonio como los demás. Pepe, examínate a ti mismo y procura ser imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que el Señor quiera pues ayudarnos. Lo dejaremos aquí para no cansaros. Y que el Señor, queridos, nos asista a todos. Todos debemos de dar muchas gracias. Lo hacemos todos cuando vamos a casa y oímos las predicaciones que nos llegan, que nos resbalan, como en otro sitio, cuando estábamos en otros lugares, nos resbalamos. Cuando oímos las predicaciones que llegan y se quedan allí, como heridos,
esto va para mí. Sí, Señor, no va para el vecino. Esto va para mí. Sí, Señor, va para ti. Y para ti es que Dios te habla. Así que no empiece, ay, ese ya me ha calado. Ese ya... No, Señor, arrepiéntete. Arrepintámonos porque para eso es el ministerio de la predicación. Para que seamos semejantes a Él. Amén. Padre que estás en los cielos, cuántas cosas debemos pedirte por nosotros y cuántas acciones de gracias también debemos darte, porque no nos dejas, aunque a veces quisiéramos, pero tu sabiduría no nos deja caer como tantos caen. Señor, no te canses tú, no te canses de ser paciente con nosotros, ayudándonos, estirándonos de las orejas cuando tú veas que no andamos rectamente. ¿Qué conseguiremos con no oír tu voz? Por ello, Señor, la vida aquí en este mundo, y más los que ya somos más mayores, nos queda cada vez menos tiempo. Oh Señor, ¿y qué vamos a decirte cuando pronto quizás comparezcamos delante de tu santa justicia y tú nos demandes cuentas de todo aquello que debíamos haber hecho y no hicimos? Ya por adelantado, Señor, te pedimos perdón. Y no solo perdón, ruego, súplica, que no nos dejes de tu mano, Padre. Tú nos conoces y que mejor que tú puedes enderezar nuestros pasos. Por ello, Padre, a ti nos encomendamos. Cuida, Señor, con esta preciosa iglesia. Cuídala tú, Padre, que cuando la miramos y sabiendo y habiendo recorrido por otros lugares, vemos lo que aquí hay, Señor. Y por ello nuestro ruego, nuestra insistencia, sigue tú aquí con estos santos tuyos, estos que prefieren negarse a sí mismo para unirse a ti. Oh Señor, sigue obrando aquí en el ministerio, Padre, que todos nosotros podamos ser obedientes a todo lo que se nos pueda exigir y amonestar. Padre, gracias por todo, por tu Hijo nuestro Señor. Amén, Padre. Amén.